La fecha, 1994. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt, en esta colina casi totalmente enterrada, hace un descubrimiento tan importante en la historia de la humanidad que cambiará los textos de historia para siempre. Unos descubrimientos ya anticipados unos 40 años, porque el libro de Urantia fue publicado en 1955. En 1994 estaba casi todo enterrado, y no se comprendería la magnitud del descubrimiento que estaría por hacerse. Estas imágenes revelan el proceso de desenterramiento gradual llevado a cabo en los años posteriores. Algo realmente asombroso aparecería. Los restos de una civilización más antigua que las pirámides y los mismos sumerios. ¿Qué implicancias tiene para los lectores del libro de Urantia este descubrimiento maravilloso, anticipado 40 años antes en los documentos? En este documental veremos las pruebas de que Göbekli Tepe contiene información en sí mismo descrita muchas décadas antes en el mismo libro de Urantia. Veremos las pruebas en cuanto a las coordenadas precisas de su localización, qué información nos entrega el sitio y qué importancia tiene para la humanidad. Sobre todo cuando el cielo y la tierra alguna vez estuvieron juntos. Göbekli Tepe y el libro de Urantia. En primer lugar, el relato del libro nos cuenta sobre Adán y Eva abandonando el primer jardín de Edén, debido al fracaso de la misión de ambos. Les acompaña en esta caravana sus hijos y otros colaboradores del primer jardín. Al salir de la belleza del istmo del primer jardín, se encontrarían rodeados de tierras más hostiles y agotadoras. Su planificación y destino de viaje les indicaba mudarse a lo que sería el segundo jardín, en un trayecto que los llevaría a cruzar el mismo río Éufrates. Este sería su recorrido. Pero la meta señalada en la planificación mostrada no era automática. Aquí, en los márgenes del río, acamparon unos meses hasta que la corriente bajara, ya que tenían que ingresar portando algunos animales de ganado o domésticos, además de algunas semillas y alimentos del primer jardín. Al cruzar y llegar a destino, encontraron algo muy bello, pero nunca al nivel de la gloria del primer jardín. De todas formas, en este entorno, los adanitas y sus asociados, con el sudor de su frente habrían de levantar un nuevo centro de cultura mundial, el segundo jardín. Y este segundo jardín, en palabras de los documentos, sería un centro de cultura y religión para esa naciente era. Esto sin duda tiene una correspondencia asombrosa con lo encontrado en Göbekli Tepe. Veamos ahora la localización geográfica y cómo es precisa con lo descrito en el libro. Los yacimientos encontrados están en Turquía, muy frente a la frontera de Siria, entre los dos ríos, el Éufrates y Tigris. A esta zona se le llama también el Triángulo de los Dos Ríos, y más al norte, relativamente cerca de Göbekli Tepe, estos ríos se estrechan.
Todo lo anterior es sumamente parecido a la ubicación de los documentos sobre el segundo jardín. El libro dice: los restos de esta civilización, que figura entre las más antiguas, se encuentran en estas regiones de Mesopotamia y al noreste y noroeste de ellas. La raza violeta, adanitas y adansonitas. El centro principal de cultura adanita se encontraba en el segundo jardín, ubicado en el triángulo de los ríos Tigris y Éufrates. Esta en efecto fue la cuna de las civilizaciones occidental e india. Los dos ríos en sí formaban una buena defensa natural en aquellos tiempos, y a poca distancia del segundo jardín, hacia el norte, el Éufrates y el Tigris se aproximaban, de modo que podría construirse a lo largo de 90 kilómetros una muralla defensiva entre los ríos para proteger el territorio al sur. En las citas anteriores se nos habla del resto de esta civilización del segundo jardín, y se nos sugiere que yacía allí de forma desconocida al momento de escribirse el libro. También Göbekli Tepe es con exactitud insertado en este triángulo descrito, y además al norte hay un estrechamiento de 90 kilómetros de los ríos. Todo esto eleva las posibilidades de que Göbekli Tepe esté vinculado al segundo jardín narrado en la Revelación. Ahora observemos las decenas de estelas que contienen figuras de diversos animales, algunas criaturas que ya no existen en la zona o que habitaban otro lugar. Los animales se ven libres, no se les representa amenazados por cazadores, sino que el motivo de ellos parece ser una especie de memorial, de recordatorio, un santuario que evoca y conmemora un lugar anterior donde alguna vez habitaron y florecieron estos seres. Es muy interesante al respecto lo que dicen los documentos sobre los objetivos del segundo jardín. Al pasar el tiempo en el segundo jardín, fueron evidenciándose cada vez más las consecuencias de la contumacia. Extrañaban a Adán y Eva sobremanera su antiguo hogar de belleza y tranquilidad, así como a sus hijos que habían sido deportados a Edentia. Sí, a pesar que posteriormente intentaron olvidar su primer hogar, por las penas que les traía, los descendientes de Adán y Eva siguieron conmemorando y recordando al primer jardín. Esta cita lo dice: durante miles de años los hijos de Adán laboraron a lo largo de los ríos de la Mesopotamia, resolviendo sus problemas de riego y control de inundaciones en el sur, perfeccionando sus defensas en el norte e intentando preservar las tradiciones de la gloria del primer Edén. La civilización de la raza violeta se fundamentó en la presencia de Adán y en las tradiciones del primer Edén. Como vemos, los datos que provee el templo de Göbekli Tepe cuadran muchísimo con la descripción que hacen los documentos sobre un segundo jardín que era más bien un lugar conmemorativo, un verdadero memorial que simbolizaba, como si fuera un museo, las glorias del primer Edén. Esta cita alusiva al primer jardín muestra cómo el templo del segundo jardín bien pudo incluir una representación esquemática conmemorativa del jardín original. Se creó un jardín zoológico edificando una muralla más pequeña justamente afuera de la muralla principal. El espacio intermedio ocupado por toda clase de bestias salvajes servía de protección suplementaria contra los ataques hostiles. Estaba este parque zoológico organizado en 12 grandes divisiones, caminos flanqueados de muros conducían entre estos grupos a las 12 puertas del jardín, el río y sus pastizales adyacentes ocupaban el recinto central. La referencia a los muros es muy interesante. El templo parece reflejar un simbolismo recordatorio.
Y de forma asombrosa, una de las cámaras del templo desenterrado en Turquía contiene 12 piedras alrededor del centro. Y estas columnas o pilares, como hemos visto, tienen talladas las representaciones de animales. Lo anterior evoca a las 12 zonas del zoológico del primer jardín y también a las 12 puertas. Es como si fuera una narración para las futuras generaciones, un relato escrito en piedra en un recorrido circular, en una sala de exhibición conmemorativa o museo. Y ahora centrémonos en las enigmáticas 2 columnas o pilares centrales. Unas moles gigantescas de casi 5 metros de altura y de varias toneladas. ¿Qué representan realmente? La respuesta aparece en las mismas columnas centrales. Ambas aparecen con brazos y sus manos en el vientre. Así que esto es la representación primigenia de una pareja, un hombre y mujer, o de seres celestiales, o quizás una mezcla de ambos, tal como lo insinuó el mismo Klaus Smith. Hace relativamente poco, se encontró una figurilla en la misma zona que hace alusión a una pareja, los protagonistas centrales del jardín, lo que hace evidente que los 2 pilares centrales y más imponentes son una representación simbólica de Adán y Eva, como los pilares de la nueva raza violeta humana. El que ellos estén rodeados de animales hace más sentido al jardín de Edén original. Miles de años después, los pueblos de la Tierra tenían la costumbre de recordar a esta pareja bajo diferentes nombres y en la forma de tótems, pilares, columnas o monolitos sagrados, tal como este templo más pequeño encontrado en Palestina, en Arad, donde aparecen 2 columnas dedicadas a Yahvé y su esposa Serat. Esto es una clara referencia a una pareja divina primigenia. En Bolivia, en Isla de Pascua, que fueron herederos de la cultura del Edén, también notamos monolitos sagrados desarrollados de forma más antropomórfica, con el detalle de sus manos, casi idéntico a los de Göbekli Tepe, construidos miles de años antes. Esta cita recalca la importancia de la pareja de Adán y Eva. Adán intentó enseñar a las razas la igualdad de los sexos. La manera en que Eva trabajaba al lado de su marido causó una profunda impresión en todos los habitantes del jardín. Adán les enseñó claramente que la mujer aporta, de igual modo que el hombre, los factores de la vida que se unen para formar un nuevo ser. La humanidad había supuesto, hasta ese momento, que toda la procreación residía en las costillas del padre. Habían considerado a la madre como un simple recurso para nutrir al nonato y amamantar al recién nacido. Adán enseñó a sus contemporáneos todo lo que podían comprender, pero comparativamente hablando, no fue gran cosa. Sin embargo, las razas más inteligentes de la Tierra esperaban con impaciencia el momento en que se les permitiría casarse con los hijos y las hijas superiores de la raza violeta. Algunos estudiantes del libro de Urantia han señalado a las misteriosas H's en los cinturones de las piedras principales como la prueba de la enseñanza del cromosoma dentro de una célula. Esto sería parte de la explicación simplificada, antes comentada, de Adán a los pueblos sobre los factores de la vida que se unen para formar un nuevo ser. Estas otras imágenes pueden representar a espermatozoides, óvulos y el nacimiento de un hijo, todo esculpido en las imágenes del templo en Göbekli Tepe. Estos relatos obedecerían a una sana educación sexual enseñada en el segundo jardín, ya que parte del propósito de este lugar sería producir a la mestiza raza andita. Todas estas vinculaciones al simbolismo de la vida humana, de los animales y los recuerdos del primer jardín fueron un memorial educativo para esos fines. Sin embargo,
La forma circular concéntrica de los templos tiene un significado muy asociado a la creación de la raza andita, los hijos mezclados de los adanitas. Notemos que desde los pilares centrales, que representarían a Adán y Eva, se inicia una ruta concéntrica circular hacia afuera del templo. Es como una especie de recorrido ceremonial conmemorativo que parte desde el interior y se extiende hasta el exterior del templo. Aquí vemos un plano de la forma concéntrica del templo. Para los lectores del libro de Urantia, los significados de los círculos concéntricos son el emblema de la Trinidad del paraíso. Esto es una señal para nosotros, que otorga una especie de pista confirmatoria que este lugar está asociado al segundo jardín. Pero además de esto, la forma concéntrica de los templos de Göbekli Tepe se dibuja el simbolismo de la ruta de la sangre adánica, que emana desde el interior, desde Adán y Eva. En esta cita parecería que los reveladores nos están dando una pista para la confirmación de este lugar como un templo del segundo jardín. Leamos. Los primeros pueblos anditas tuvieron su origen en las regiones colindantes con Mesopotamia hace más de 25.000 años y consistieron en una mezcla de adamitas y noditas. El segundo jardín estaba rodeado de zonas concéntricas donde los habitantes poseían cada vez menos sangre violeta, y la raza andita nació precisamente en la periferia de este crisol de razas. Notamos que es como la narrativa condensada del viaje concéntrico de la raza adánica, diluida en círculos exteriores ya mestizados en los anditas, que emergen para beneficiar al mundo. Como vemos, los monumentos de Göbekli Tepe tienen una alta posibilidad de ser la representación de la aventura original de Adán y Eva y sus hijos pasando por el primer y segundo jardín, y de ahí salir a beneficiar al mundo. El libro nos cuenta que las primeras migraciones de los anditas fueron pacíficas, enfocándose en contribuir con las artes y ciencias. Esto está en armonía con la arqueología, ya que la zona de estos yacimientos habla de una cultura pacífica. Se han encontrado algunos cráneos, que al parecer son del último periodo del templo. Estos son de gran tamaño, y muestra el evidente mestizaje en la forma de estos anditas. Pero Göbekli Tepe no solo da testimonio de la fauna o de estas razas adánicas. También tiene información cosmológica y religiosa. Esta cita lo dice. Los setitas y sus seguidores nunca perdieron enteramente el concepto de la Trinidad revelado por Adán. El sacerdocio setita fue empresa triple que englobaba la religión, la salud y la educación. Se prepararon los sacerdotes de esta orden para oficiar en ceremonias religiosas, para hacer de médicos e inspectores sanitarios, y para actuar como maestros en las escuelas del jardín. Recientemente se ha comprobado que las personas que habitaron esa zona tenían conocimientos geométricos y astronómicos. Y los documentos también nos explicarían por qué estos templos están agrupados en 3 cámaras circulares. Es posible que una sala fuera totalmente religiosa, otra era un aula para enseñar asuntos de salud, y la tercera era educativa. Además enseñaba la Trinidad del paraíso, traída por Adán. De hecho, puesto que las doctrinas de las 3 áreas habían sido transmitidas por Adán y Eva, en cada sala aparecen las 2 columnas en honor a ellos. Y esto nos lleva a la era final bajo el liderazgo de Amosad, y como el segundo jardín experimentó su florecimiento final. Los documentos dicen:
Persistió durante 20.000 años la cultura del segundo jardín, pero sufrió un declive ininterrumpido hasta cerca de 15.000 años antes de Jesucristo, cuando el renacimiento del sacerdocio setita y el mando de Amosad inauguraron una era espléndida. Las masivas olas de civilización que se propagaron posteriormente por Euroasia siguieron inmediatamente al gran renacimiento del jardín, el cual fue resultado de la unión en gran escala de los adanitas con los noditas mestizos circunvecinos, y esto dio origen a los anditas. Todo indica que Göbekli Tepe es la etapa de restauración del jardín, del renacimiento bajo Amosad, en donde se hizo un mantenimiento de las tradiciones antiguas. La fecha del libro de Urantia es casi la misma asignada por la arqueología al yacimiento, la cual habla de unos 11.000 hasta 15.000 años. El periodo setita. Los sacerdotes setitas, tal como se regeneraron bajo el liderazgo de Amosad, se tornaron los grandes maestros postadánicos. Funcionaron a lo largo y a lo ancho de las tierras de los anditas, y su influencia persistió más prolongadamente entre los griegos, sumerios e hindúes. Entre los últimos continuaron hasta el presente como brahmines de la fe hindú. Los setitas y sus seguidores nunca perdieron enteramente el concepto de la Trinidad revelado por Adán. Este sacerdocio de los descendientes de Set, el hijo de Adán, aparece en el descubrimiento de una enorme estatua cerca de Göbekli Tepe. Quizás esta imagen sea una representación del gran Amosad, el restaurador del segundo jardín. Un acercamiento a esta escultura nos demuestra un atuendo bien especial, además de la misma posición de las manos, antes comentada. Muy lejos de allí, en las cuevas del Tassili, aparece la representación de estos sacerdotes setitas. Esto confirma la migración de la cultura del segundo Edén por la tierra. Y sobre el desarrollo posterior de las deidades en Babilonia, se nos dice: en Babilonia el dios Marduk fue la perpetuación de la leyenda de Adán, la idea del Hijo de Dios, el eslabón que vincula al hombre con Dios. Después de la aparición de Adán en la tierra, los así llamados hijos de Dios fueron frecuentes en las razas del mundo. Y posteriores sacerdotes de Marduk también usaban un emblema parecido en el pecho, y este debe ser la continuación con la antigua conexión con Adán. Ciertamente todo concuerda. Y ahora veremos cómo terminó esta civilización espléndida. Las tres olas finales de anditas surgieron de Mesopotamia entre 8.000 y 6.000 antes de Jesucristo. Las presiones de las tribus de las colinas en el este y el hostigamiento de los llaneros en el oeste lanzaron afuera de Mesopotamia estas tres grandes olas de cultura. Los habitantes del valle del Éufrates y el territorio adyacente emprendieron su éxodo final por varios rumbos. Para 6.000 antes de Jesucristo, los anditas casi habían evacuado por completo esta región, si bien sus descendientes, mezclados en gran parte con las razas Anjik circunvecinas y los andonitas de Asia Menor, permanecieron ahí para batallar mucho más tarde con los invasores del norte y este. La infiltración cada vez mayor de las cepas inferiores circundantes acabó con la edad cultural del segundo jardín. Incluso más tarde, los elementos cultos restantes siguieron guardando rencores con la presencia de estos invasores ignorantes y toscos. Es un misterio por qué se enterró deliberadamente el templo. Para el 8.000 o 6.000 a.C., estos pocos anditas más cultos fueron los que con lógica quisieron probablemente enterrar todos estos templos y a esas escuelas avanzadas, ante el posible ataque bárbaro destructivo de los monumentos y las artes. Estos últimos anditas cultos, y muy pocos, prefieren guardar este tesoro en una cápsula del tiempo en la historia, para que la humanidad desde el futuro supiera de esos días cruciales. Y hoy hemos tenido ese privilegio de abrirla hace relativamente poco. Pero a lo anterior se sumó el factor de un gran cambio climático para el 5000 a.C. Estas inundaciones primaverales fueron empeorándose cada vez más de tal modo que, a la larga,
los habitantes de las regiones fluviales se vieron obligados a irse a vivir en las tierras altas del este. Durante casi 1000 años decenas de ciudades quedaron prácticamente abandonadas debido a estos vastos diluvios. Así que los últimos anditas deben haberse anticipado al diluvio mesopotámico que venía a este jardín, y entonces fue acelerado el entierro. Con estas inundaciones finalizó la disolución de la civilización andita. Al terminar este periodo de diluvios, ya no existía el segundo jardín. Únicamente en el sur y entre los sumerios quedaban pocos rastros de su antigua gloria. Los restos de esta civilización, que figura entre las más antiguas, se encuentran en estas regiones de Mesopotamia y al noreste y noroeste de ellas. Notad cómo se nos da una especie de esperanza de que en el futuro estos restos aún existirían, y por lo tanto, existía el potencial de un descubrimiento futuro que efectivamente ya ocurrió. ¡Qué privilegio verlo ahora! Una de las citas anteriores explica que habrían muchas ciudades abandonadas por este cambio climático, y es increíble que hoy siguen los descubrimientos de asentamientos en latitudes alrededor de las estructuras originales y semejantes. Ahora se cree que están a punto de desenterrar muchas viviendas de los anditas de esas épocas, anditas que peregrinaban a los templos y escuelas. De hecho, este mapa muestra los otros sitios arqueológicos. Y quizás uno de esos templos, tal vez el más grande y circular, uno de los ya hallados, sea una indicación del templo mortuorio de Adán y Eva. Ambos fueron sepultados en el centro del templo del servicio divino que se había construido de acuerdo con sus proyectos poco tiempo después de terminar de completarse los muros de la colonia. De aquí se originó la práctica de enterrar a los hombres y mujeres notablemente piadosos debajo del piso de los templos de adoración. Y surge un misterio más grande. ¿Se encontrarán Adán y Eva en un nivel inferior enterrado, aún no descubierto? ¿Representan también las dos columnas el lugar de su sepultura? Hasta el día de hoy las tumbas son identificadas con una lápida de piedra sobre ellas. Para concluir este documental, sí, la historia que está en la Biblia es una fusión del primer y segundo jardín, con elementos geográficos más similares al segundo jardín. Este sincretismo suele ocurrir en los procesos históricos cuando son narrados, y las generaciones futuras los fusionan en una crónica. Hemos concluido en el Jardín de Paz. Una escuela planetaria con heroísmo en su misión, que solo en el futuro será plenamente agradecido.